La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas, una de ellas conformada por el Imperio Alemán y Austria-Hungría. La principal causa por la que se dio esta guerra fue el asesinato del duque Francisco Fernando, el cual provenía del Imperio Austrohúngaro. Ante esto, el imperio ya mencionado acusó a Serbia de dicha tragedia, provocando que las alianzas políticas y militares se unieran. Gracias a la fuerte competencia armamentística, las naciones querían tener lo último en tecnología bélica, lo cual generó una sangrienta y devastadora guerra para toda Europa. Además, por los constantes conflictos por las colonias africanas y asiáticas y el deseo de las grandes potencias por explotar los recursos, se involucraron aliados con intereses comerciales y territoriales. Todos los países implicados tenían algo en común, lo cual era el nacionalismo, y que se creían superiores, que incluso podrían dominar el mundo. Esto, sumado a las alianzas, provocó la creación de dos bandos. La Primera Guerra Mundial tuvo varias consecuencias, que son políticas, económicas, sociales y territoriales. Consecuencias políticas. Las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial fueron la disolución de los cuatro grandes imperios y la creación de nuevos estados como Estonia, Letonia, Lituania, entre otros. También se inició un periodo de revolución y guerras civiles en Rusia, lo cual dio origen a la Unión Soviética. Luego de la guerra se firmó un conjunto de tratados de paz entre los países participantes, con el fin de evitar otro conflicto de tal magnitud. Uno de estos pactos fue llamado el Tratado de Versalles. Las consecuencias económicas fueron que varios países sufrieron grandes pérdidas con respecto a las infraestructuras, los cuales afectaron directamente a la economía, tanto que apareció la mano de obra femenina, puesto que la mano de obra masculina estaba en el campo de batalla. La guerra trajo grandes gastos a los países participantes, ocasionando grandes periodos de crisis. Esto llevó a que los Estados Unidos y Japón sean las potencias económicas que suministraban productos y créditos a los países afectados. A la hora de las consecuencias sociales nos referimos a la pérdida de vida de más de 100 millones de soldados y más de 8 millones de civiles. Gracias a esto hubo una crisis de natalidad y una superpoblación femenina, que debió hacerse cargo de los trabajos masculinos de esa época. Se cree que la derrota de Alemania impulsó años más tarde a Adolf Hitler a cometer el Holocausto judío, detonando así la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias territoriales fueron: luego de la guerra se produjeron grandes cambios territoriales en Europa, destacándose las pérdidas de terrenos para Alemania, la formación de nuevos estados a partir del Imperio Austrohúngaro y Alemán, la constitución de Hungría como un estado dependiente y la disolución del Imperio Otomano, pasando a llamarse Turquía.